Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Cerramos nuestras vistas. Amado Dios, te damos las gracias por permitirnos estar aquí una vez más en tu casa, Señor, para poder aprender más de ti, Señor. Habla, Señor, el día de hoy a nuestros corazones mediante esta enseñanza, amado Dios. Todo espíritu, Señor, que traiga ataduras, amado Dios, todo espíritu de pereza son atados y echados fuera en el nombre de Jesús. Y hasta ahora, Señor, nos declaramos libres por tu palabra y estamos aptos para poder escuchar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu presencia. Amén. Tomen sus asientos. En el día de hoy nos estamos dando cuenta de que el tiempo está corriendo deprisa. Todo marcha deprisa y todas las cosas no se detienen. Vemos de que, por ejemplo, hay empresas en las cuales hoy en día están laborando las 24 horas del día. Vemos que en las cuales tienen 2 turnos de trabajo, un turno en la mañana y un turno en la noche. Y estas empresas pues están caminando y no se detienen para nada, están produciendo. Y esto nos deja una enseñanza a nosotros como hijos de Dios. Y la pregunta que surge a raíz de todo esto es que si nosotros como hijos de Dios estamos caminando y no nos estamos deteniendo, o como hijos de Dios alguna vez hemos caminado y nos hemos detenido en las cosas de Dios. El día de hoy vamos a aprender algo sobre los deberes que tiene el cristiano. Vayamos al libro de Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Han traído sus Biblias? Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 12, capítulo 1, verso 2 dice así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? Vemos que todos los días nosotros tenemos que enfrentar batallas internas de nuestra concupiscencia, o mejor dicho, el hacer morir nuestra carne, el hacer morir nuestro propio yo, el hacer morir el deseo de pecar. Pero el día de hoy vamos a tratar algo muy importante, algo de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros como sus hijos. Él dice que nosotros debemos de presentarnos a Él santos y agradables, lo cual es como Él dice en este versículo. Ahora nosotros vamos entonces a desglosar este verso en la cual nuestro Señor
dice que todas las cosas que Él tiene para nosotros es conforme a su voluntad de Dios y son agradables y son perfectas. Y lo más importante de que todo lo que nosotros leemos en la Biblia es comprobable. Podemos nosotros comprobar de que Dios es un Dios amoroso, es un Dios bueno, es un Dios que tiene las cosas agradables para cada uno de nosotros. Desglosando entonces este verso, el verso 2, dice que su voluntad para nosotros es perfecta, ¿verdad? Esta frase de la voluntad de Dios se utiliza mucho el día de hoy. Adelante, chicos. Se utiliza mucho el día de hoy. El problema es que se ha transformado en algo místico que solo pocos lo encuentran, pero no es así. Si bien existe un propósito específico de Dios para cada uno de nosotros, este plan exclusivo para ti no va a ser revelado ni entendido hasta que tú obedezcas la voluntad de Dios. Para todo ser humano, aquellos reglamentos, normas de vida y formas de conductas, como son las igualdades para todas las personas del mundo. Si nosotros queremos comprobar de que lo que Dios tiene para nosotros es agradable y es perfecto, pues nosotros tenemos que acogernos a los reglamentos, a las normas que Dios tiene para cada uno de nosotros y como hijos de Dios que somos. ¿Y cuáles son esos reglamentos y esas normas? Es que nuestra conducta sea la mejor delante de los hombres, sea mejor delante de las autoridades, delante de nuestros padres, delante de nuestros vecinos, que seamos personas diferentes, con una conducta intachable, en la cual la gente pueda decir verdaderamente ese chico sí es hijo de Dios. Específicamente para mí, Dios me llamó para predicar la palabra a ustedes, para llevar el mensaje a cada uno de ustedes, de los adolescentes, de los chicos. Pero básicamente hay un propósito ante todo esto. Si Dios a mí me llamó para predicar su palabra, pues yo también tengo que poner de mi parte. Y lo que yo he entendido que para poner de mi parte, primeramente yo tengo que obedecer a Dios. Ahora, yo al obedecer a Dios en todas las cosas básicas de la vida cristiana. Ahora, ¿cuáles son estas cosas básicas en nuestra vida cristiana? Lo que nosotros tenemos que hacer para poder agradar a Dios. Tenemos nosotros que llevar una vida de oración. Tenemos que estudiar la palabra. Y no tenemos que adaptarnos a este mundo. Su voluntad para tu vida es buena, es agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Ahora yo te hago una pregunta, ¿estás dispuesto o estás dispuesta a creer eso? ¿Puedes creer que lo que Dios puede hacer en tu vida es mejor que los planes que tú tienes? En particular a mí me encanta esta palabra agradable, porque significa que es algo que te va a caer bien, como decían nuestros antepasados, ¿no? Te va a caer como anillo al dedo, algo que vas a poder aceptar, algo que tú eres capaz de realizar con éxito. Eso es lo agradable, porque nosotros vamos a poder realizar lo que Dios nos mande. Ahora, también es perfecta, nos dice la palabra de Dios. Esto no significa que el que nos diga nuestro Señor que nuestra vida va a ser perfecta, pues nos vamos a librar de los problemas que tengamos en el mundo, o que vamos a vivir sin pruebas, sino más bien perfecta quiere decir que vamos a tener una vida completa, en la cual nosotros vamos a poder vivir en medio de las dificultades que estemos pasando. Y si nosotros nos acercamos a Dios mediante la oración, Él nos va a entender, Él nos va a escuchar y Él, nos va a sacar de los problemas. La Biblia jamás nos enseña que Dios nos quita los problemas, pero sí que hay respuestas
hay salidas, hay solución a todo lo que pase en esta vida y que nada te va a faltar. Lamentablemente muchos de nosotros llamamos bueno a todo aquello que nos da placer y llamamos perfecto a todo lo que nos viene gratis y nos da beneficios sin ningún costo. Pero esta no es la mentalidad de Dios, pero tampoco es que Dios llame bueno a todo lo negativo. Dios es tan bueno de que nos ha dado a nosotros el libre albedrío para escoger el bien o escoger el mal. Pero yo te aseguro que si tú estás en perfecta comunión con Dios, estás orando, estás leyendo la palabra de Dios, pues cuando vengan estas dificultades y tú le pidas a Dios en oración de que te libre, Él te va a cuidar. Y nosotros no tenemos que estar, pues, como por decirte, tratando de ocultar o tratando de evadir las responsabilidades que nosotros como hijos de Dios tenemos. Una de las preguntas que surge a raíz de todo esto es: ¿estás tú adaptado al mundo o estás adaptado a Dios? Muchas veces se hace difícil seguir los caminos de Dios cuando nosotros estamos rodeados de personas que parecen ser los mismos anticristos. Uno muchas veces tiende a desanimarse, a pensar que no hay esperanzas, y en realidad que seguir a Dios simplemente no es posible. Pero ¿sabes qué? Hoy yo quiero recordarte algo, recordarte que todo esto no es así. Hacerte una pregunta: ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo he vivido estos últimos 6 meses? El versículo nos dice de que no nos adaptemos a la sociedad, sino más bien nos adaptemos a la voluntad de Dios. Si nosotros nos adaptamos a la voluntad de Dios, pues todas las cosas nos van a salir perfectas, como dice Dios. Muchas veces estamos tan adaptados a la sociedad que nadie se da cuenta de que nosotros somos cristianos. Y yo te hago una pregunta: si un compañero tuyo de la escuela, de la universidad o algún vecino que vive en tu barrio, ¿no?, quisiera entregar la vida a Dios, ¿te llamaría a ti para que hagas la oración de entrega al Señor? Si un hermano tuyo quisiera pedir oración, ¿te lo pediría a ti? Somos iguales al mundo, hablamos igual, nos quejamos igual, insultamos igual, y el mismo materialismo, lujuria y todas esas cosas nos están invadiendo. ¿Qué está pasando con nosotros que somos hijos de Dios, que nos hacemos llamar cristianos? ¿Realmente estamos cumpliendo con los estatutos que Dios nos ha dejado? ¿Realmente, si nos hacemos estas preguntas, estamos dispuestos a ir a la ayuda de un amigo y poder hablar la palabra de Dios? ¿O es que acaso como cristianos que somos estamos adaptándonos al mundo y vivimos igual que ellos, insultando a la gente, hablando mal de las personas, quejándonos de todo lo que nos pasa? En esta tarde, chicos, yo les animo a que decidan muchísimo buscar de Dios con todo nuestro corazón. Que no bajes los brazos porque las cosas que te están sucediendo y que tú recuerdas que los planes de Dios para tu vida son buenos, son agradables y son perfectos, tú vas a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, y también vas a hacer lo correcto delante de la gente que te rodea, de la gente que está a tu alrededor. En Jeremías 29, 11, 13, a ver, buscamos Jeremías 29, 11, 13. A ver qué es lo que nos dice.
¿Lo tenemos? Bien, la palabra de Dios nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo que nos dice aquí nuestro Señor es que Él sabe nuestros pensamientos, y los pensamientos que Él tiene para cada uno de nosotros, dice de que no son de mal, ¿no? Son de paz. Y también nos dice de que cuando nosotros invoquemos su nombre en oración, Él va a venir a nosotros y Él va a escucharnos. Y cuando nosotros lo busquemos, lo vamos a hallar. Pero lo vamos a hallar siempre y cuando nosotros lo busquemos, dice, de corazón. Amén, chicos. Es la clave para que Dios responda muchas veces a nuestras oraciones, de pedirle de corazón. A veces llega un punto en la vida de cada uno de nosotros en que dependemos solo de nuestras decisiones. Muchas veces vamos a orar y tal vez Dios no conteste nuestras oraciones, y vamos a tener que depender de la decisión que nosotros tomemos. Muchas veces no va a estar el pastor a tu lado, no va a estar el líder a tu lado, así que vas a tener que obligatoriamente tú tomar una decisión. Pero si tú estás en constante comunión con Dios y te acercas a Él en oración, pues Dios va a contestar esa oración y te va a hacer que tú tomes la decisión correcta. Muchas veces nosotros estamos pasando situaciones difíciles y muchas veces estamos luchando en contra del desánimo. Pero por eso el día de hoy yo te digo que Dios tiene para tu vida una vida buena, agradable y completa. Así que no debemos nosotros de cansarnos, no debemos de rendirnos. Sabemos de que Dios está con cada uno de nosotros. Él ha prometido en su palabra estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y si Él lo ha prometido, pues Dios va a cumplir su promesa. Ahora, para poder avanzar, necesitamos algunos requerimientos que no tenemos que olvidar. Vamos a ver en esta oportunidad 4 requerimientos para que tú puedas avanzar en la vida cristiana. El primer requerimiento es avanzar a pesar de las circunstancias. Josué 1:1. Vemos aquí en este libro de Josué, cuando Josué y el pueblo estaban pasando por un tiempo difícil, y el Señor les dice que avancen a pesar de los problemas y a pesar de las circunstancias que este pueblo estaba pasando. En el libro de Juan 16:33 nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A pesar de que las emociones y el cambiante estado de ánimo que a veces nosotros como adolescentes tenemos, no debemos de dejarnos caer, no debemos de dejarnos desanimar, ni tampoco nosotros debemos de detener la obra de Dios. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Que avancemos a pesar de las circunstancias, a pesar de una enfermedad, a pesar de la tristeza, a pesar de que no tengas ánimos. Pero Dios dice que si nosotros le pedimos de sus fuerzas, Él nos los va a dar. Y cuando Dios nos da de sus fuerzas, pues nos va a levantar, dice, como águilas, y vamos a tener más fuerzas para nosotros poder seguir adelante. Así que este es uno de los requerimientos que nosotros no debemos de olvidar. Debe de estar siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Avanzar
a pesar de las circunstancias. Sea lo que sea, pase lo que esté pasando, yo debo de avanzar en los caminos de Dios. El segundo requerimiento es que nosotros debemos de apoyarnos en la promesa de Dios. En Josué 1, 3 al 4 dice, ya Dios los había dado, dice, el territorio, ya los había dado la victoria. Jesús preparó de antemano los caminos para que ellos anduviesen en ellos. Y ahora nosotros como hijos de Dios, hoy en la actualidad tenemos que caminar en los planes de Dios. Él ya resolvió todo. Vemos que Josué necesitaba saber que Dios le estaba pidiendo que avanzara, basándose justamente en las promesas y en los dichos que había recibido de su líder Moisés. Las palabras eran: toma la tierra, avanza, pues la promesa de Dios se cumplen. Todos los días nosotros tenemos que levantarnos y declarar de que Dios está con nosotros. Ese mismo Dios poderoso que estuvo con Moisés, con Josué, chicos, ese mismo Dios hoy está con nosotros. Así que no tenemos que dudar de eso. Debemos nosotros de apoyarnos en las promesas que Dios tiene en su palabra, esas promesas hermosas que están en la Biblia. Pero para que nosotros podamos apoyarnos en estas promesas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que tenemos que hacer para apoyarnos en esas promesas de Dios? Debemos de leer la Biblia, debemos de conocer las promesas que hay en la Biblia para cada uno de nosotros. De esa manera nosotros vamos a poder apoyarnos en las promesas, porque si no lees tú la Biblia, ¿cómo te vas a apoyar en las promesas si no conoces ninguna de ellas? Así que es necesario que nosotros debamos de conocer las promesas que hay en la Biblia. El tercer requerimiento es que necesitamos avanzar hacia los planes de Dios. ¿Y cómo avanzamos hacia los planes de Dios? Esforzándonos, siendo muy valientes. En Josué capítulo 1, versos 6 al 7, si caminas en ese camino basado y guiado en la palabra de Dios, y si te esfuerzas, Él te va a dar nuevas fuerzas, y cuando estés cansado, Él te va a ayudar a llegar a la meta. Cuando querían atacar al pueblo de Israel por sorpresa, lo hacían atacando, dice, a los rezagados, a los archienemigos que tenían los israelitas en la época de las conquistas. Eran los amalecitas, quienes se dedicaban, dicen, a atacar a los que se quedaban detrás. O sea, ellos atacaban a los más débiles. Por eso nuestro Señor nos hace tanto énfasis en las fuerzas, en que Él nos va a dar las fuerzas para que nosotros podamos vencer estas batallas que nosotros tenemos que pasar en nuestra vida diaria. Una de las preguntas que yo te hago en esta tarde: ¿qué es lo que nos da fuerzas espirituales? Ahora, ¿cómo nos podemos nutrir nosotros de las fuerzas espirituales? Déjame decirte que las fuerzas espirituales vienen de varios lados. Como por ejemplo, una de las fuerzas espirituales es la comunión que tú tienes con Dios. Si tú estás en comunión con Dios, créeme de que cuando te faltan las fuerzas, si tú le pidas a Dios, Él te los va a dar. Otra es con su palabra. Si tú no lees la Biblia, pues ¿de dónde vas a sacar esas fuerzas espirituales? Si solo Dios es el único que nos habla por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Y es ahí donde nos va a dar consejo, donde nos va a fortalecer, donde nos va a dar las fuerzas necesarias para que nosotros podamos seguir adelante. Y otro de los puntos importantes es que nosotros debemos también de venir a la iglesia, de participar de la alabanza, de estar en comunión con nuestros hermanos. Las fuerzas no vienen cuando nos quedamos solos, cuando decimos que estamos mal y no vamos a la iglesia.
Yo quiero decirte en esta tarde, chicos, de que no te quedes del otro lado del Jordán. No renuncies a lo que Dios puso en tu corazón, ese talento que Él ha puesto en ti. Lo que divide la tierra prometida del desierto es el río Jordán. Pero nuestro Señor lo abrió milagrosamente cuando los levitas pisaron las orillas del río con el arca sobre los hombros. Dice que las aguas se abrieron y todo el pueblo pasó libremente de un lado a otro, entrando a la tierra de la abundancia, de todo lo que es Dios. Tenemos un Dios de abundancia, tenemos un Dios que nos puede sacar de los malos caminos. Es un Dios que nos da y nos brinda su amor. Ahora, el cuarto requerimiento que nosotros debemos de saber es que debemos de avanzar en obediencia constante a la palabra de Dios. Nuestro Señor quiere que nosotros tengamos respeto de sus mandamientos y consejos. ¿Cuántos de nosotros estamos respetando los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra? ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo los consejos que hay en la Biblia? Que sea una pregunta, chicos, en las cuales nos ayude a reflexionar y preguntémonos nosotros: ¿estoy respetando los mandamientos? ¿Estoy respetando los consejos que Dios me da? ¿Estoy haciendo lo correcto delante de Dios? Esta es la clave para poder disfrutar de esta abundancia y poder creerle a Dios, así como lo creyó Caleb, que a pesar de los obstáculos que enfrentó en el desierto y a su edad, dice, de 85 años, él estaba lleno, dice, de juventud y con ganas de seguir sirviendo al Señor, porque tenía las fuerzas del Altísimo. Cuando nuestras fuerzas, las fuerzas que nosotros tenemos no son de nosotros mismos, no son propios de nosotros mismos, pues chicos, nosotros nos vamos a cansar, nos vamos a agotar. Pero cuando las fuerzas vienen del Altísimo, vienen de Dios, pues esas fuerzas te van a hacer que tú te levantes, que sigas adelante, sin que nada ni nadie te detenga. En conclusión, chicos, aprendamos nosotros a rendirnos y a consagrarnos a este plan y entregarnos día a día al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy es el tiempo de decidir avanzar y de no mirar atrás, de no bajar los brazos a pesar de las circunstancias. Y si una puerta se cierra es porque hay otra puerta mayor que está por abrirse. Nuestro Señor es quien brinda las mejores oportunidades y también nos aleja de los caminos mentirosos. Él es quien nos acompaña en cada paso. Nosotros debemos de confiar en Dios, en su poder, y veremos su gloria. No permitamos que las circunstancias en las cuales nosotros estemos pasando nublen nuestra visión de la promesa. Hoy es la hora de confiar en la palabra de Dios y avanzar en fe, avanzar creyendo de que Dios va a estar en medio de nosotros para poder nosotros seguir adelante. Hoy en esta tarde, chicos, yo te quiero animar a que nada te detenga, que sigas corriendo tú en los caminos de Dios y que sigas caminando sin mirar atrás ni a los lados. Y mientras esperes en Dios, tenlo por seguro de que vas a obtener aún más fuerzas para correr más y caminar más lejos. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar lejos con las promesas que Dios nos ha dado? Espero de que hoy sea ese día en el cual nosotros nos rindamos a Dios y le pidamos de que queremos avanzar en obediencia, de que queremos nosotros acercarnos más a Dios, de que queremos que Él nos dé de sus fuerzas, porque con nuestras fuerzas nos vamos a cansar. Nos ponemos de pie, chicos. Vamos a orar. Cerramos nuestras vistas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. El día de hoy, Señor, tú nos enseñaste
a que sigamos caminando, Señor. A que, Señor, pese a circunstancias que estemos pasando, a pesar, Señor, de que nos cansamos, de que muchas veces nos aburrimos, y el día de hoy hemos entendido, amado Dios, de que eso no es agradable para ti. Queremos, Señor, en esta tarde agradarte. Queremos, Señor, en esta tarde obedecerte, Señor. De que la enseñanza, Señor, que tú has traído el día de hoy, queremos ponerlo en obra, amado Dios. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos atrás, a no mirar atrás, amado Dios, a no hacer caso, amado Dios, a las personas que quieran, Señor, retrasar nuestro camino. Tal vez Satanás habla a nuestros oídos, haciéndonos recordar nuestro pasado, diciéndonos de que no servimos para esto. Pero, Señor, si tú nos escogiste a nosotros para andar en tus caminos, sabemos, Señor, de que hay promesas, de que tú vas a llegar a cumplirlos, amado Dios, y que tú vas a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días, y no tenemos por qué desesperarnos, no tenemos por qué estar, Señor, desesperados, esperando a que ocurran los milagros, Señor. Si te tenemos a ti, solo con acercarnos con un corazón, Señor, contrito y humillado, con acercarnos, Señor, con un corazón dispuesto a adorarte, a alabarte, Señor, a bendecir tu santo nombre. Permítenos estar en comunión cada día contigo, Señor. Permítenos conocerte cada día más y más. Hazte real en nuestras vidas para poder, Señor, agradarte, para poder hacer tu voluntad, amado Dios, y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, en este camino que es tan duro y muchas veces tan cruel, porque hay muchas personas a veces que se interponen en nuestro camino, en nuestro caminar cristiano, amado Dios. Yo te pido que bendigas a cada uno de nuestros enemigos, de estas personas que hablan mal de nosotros, Señor. Bendícelos, alúmbralos y envía a tu Espíritu Santo, amado Dios, para que los convenzcan de su pecado. Bendito Jesús, te damos las gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza, gracias porque el día de hoy hemos aprendido que debemos de acercarnos más a ti. Hemos aprendido que debemos, Señor, el día de hoy alabarte, acercarnos en alabanza, en oración, en clamor. Y debemos de acercarnos con un corazón limpio, amado Dios, a ti, para que puedas escuchar, Señor, nuestras peticiones. Tú nos prometiste que cuando nosotros nos acerquemos en oración, tú ibas a estar ahí escuchándonos, amado Dios. Y yo lo creo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por estos adolescentes, amado Dios. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que guíe sus pasos, que tomes corazón, amado Dios, y los moldees de acuerdo a tu perfecta voluntad. Guíalos por el buen camino, amado Dios. Permite de que ellos, Señor, tengan hambre de tu palabra. Que ellos abran la Biblia, amado Dios, se acerquen a ti en oración y te conozcan mediante tu palabra. Yo los bendigo a ellos uno por uno, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Te damos las gracias en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén.